Cuando coloco ciertos micrófonos, por ejemplo, vamos a ir un poco siguiendo todos. Si tuviera aquí el parche con un micrófono, o sea, el parche con un agujero redondo en un lado, obviamente escuchas el bombo a ver cómo suena con el músico, primero lo has escuchado, etcétera, y tomas ciertas decisiones. A veces le tienes que pedir al músico que lo afine de nuevo. O sea, que lo afine, que le dé, que lo suelte un poco, que haga que tenga más graves, etcétera. Pero normalmente lo podéis escuchar ya aquí un poco. Podéis ver, que esto me da la impresión de que va a tener... Y luego viene el match entre el kick y un micrófono específico. El kick es uno de los elementos más difíciles de microfonear y lograr grabar con un sonido redondo que tenga todas las cualidades de ataque, de graves, etcétera, etcétera. Y a veces requiere muchísima experimentación. Muchas veces yo tengo hasta 3, 4 micrófonos de kick. E igual que os decía ayer, el uso de unos headphones aquí, cerrados, que realmente estén cerrados, más allá de haber comenzado a escucharlo allí. Yo normalmente pongo los micrófonos y escucho allí primero y ya es un punto de referencia. Sé cómo suena, me pongo los headphones y sé cómo suenan mis headphones con relación a eso. Lo puedo correlacionar. Ok, suena así. Y lo que quiero que es, escuchando en las escuchas, veo que necesito más graves. Ya sé que los graves que escucho aquí ya no son suficientes y busco esos graves. Normalmente un punto de comienzo para mí es en un punto no demasiado profundo no demasiado profundo en el kit, sino apenas sobrepasando el punto del parche. Normalmente ofrece mayor cantidad de graves, pero aún con suficiente ataque si estás direccionándolo al beater, o sea, donde golpea el golpeador en el otro lado. En otras ocasiones incluso, si no quieres tener tanto si el golpe del pedal es demasiado agudo, lo que hago es no orientarlo directamente al beater, sino ir en una dirección un poquito más frontal, sin que sea directamente al beater. Ahora, si tengo un exceso de graves, ¿qué es lo que haría? Y me falta beater, profundizar más con el micrófono. Este es uno de los herramientas más grandes a la hora de microfonear el kit. En alguna ocasión, incluso como efecto, he llegado a poner un micrófono en el otro lado y grabar el golpe del beater en el otro lado y invertirlo de fase. Da un efecto, de hecho, muy, muy peculiar. Es casi como si te dieran con un zapato. Es como dar con un zapato en el suelo. Con la suela en zapato, ¡za! Es un efecto muy, muy peculiar y puede llegar a funcionar. Ahora, en cuanto al micrófono que se posiciona afuera, esto sí que depende enormemente del micrófono. Ya no es una cuestión de pongo cualquier micrófono y lo voy a hacer funcionar. Mentira, no es cierto. Ciertos micrófonos muy, 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 muy específicos funcionan o no funcionan. Y hay algunos clásicos que tienden a funcionar mejor que otros. O sea, clásicos me refiero no es que sean antiguos tampoco, pero la mayoría lo son, la verdad. Pero hay ciertos micrófonos o características de micrófono que funcionan. Este es es una emulación de un U47 y es el típico micrófono que podría ser muy apto para el kick, para captar más del puffiness, de ese low end más redondo, sin ataque del kick. Muy a menudo cuando ponéis este micrófono enfrente del kick, necesitáis buscar la distancia donde la baja frecuencia se desarrolle mejor o más o menos. Buscar como el punto del nodo de la baja frecuencia. Ahí sí que es súper importante. O tener un asistente que lo vaya moviendo, que te va mirando y te va diciendo, no, más adentro, no, para afuera, hasta que buscas un punto donde boom, ves que está respondiendo esa frecuencia. Normalmente suele ser a bastante distancia del kick. Y muy a menudo algunos de estos micrófonos necesitan un pad. Casi necesariamente necesitan un pad porque son micrófonos condensador y en cuanto les da, no la baja frecuencia siquiera, el aire que expulsa el bombo en sí,
es como aire, es como te golpea aire, notas el aire, como si tuvieras un abanico, hace que la cápsula distorsione. Es como cuando un cantante está en un micrófono y echa pes, etc. Es el mismo fenómeno, popeo. ¿Y qué hacemos? Ponemos un filtro antipop delante. ¿Okay? Una forma fácil de saber si está llegando demasiado aire o no y lo vamos a necesitar es el típico cuento del viento, a ver si sopla el viento y en qué dirección. Haces así y ves si sientes el golpe de aire o no. Y ves hasta dónde llega el golpe de aire y ahí buscas poner el micrófono como punto de comienzo. Luego haces el test de si es el buen lugar para el sonido. No lo es, no he tenido suerte, entonces lo muevo. Donde tengo suerte es donde golpea el aire, ok, entonces tengo que ponerle. Es pura lógica, básicamente. Usar la lógica, ¿ok? Entonces le ponéis el filtro antipop.